seguir y elegir el modo. Preciosa canción esta de Razón de Vivir, de Mercedes Sosa. Razón de Vivir de Víctor Heredia, en este caso por Dagmar Dunchen y Eduardo Yáñez Loaiza. Esta es una de las interpretaciones más destacadas del clásico de Víctor Heredia, realizada por el dúo conformado por la cantante alemana boliviana Dagmar Dunchen y el músico boliviano Eduardo Yáñez Loaiza. Al parecer pertenece al disco titulado Un Gracias a la Negra, lanzado originalmente en mayo de 2015 como un tributo a Mercedes Sosa. Bueno, evidentemente esta canción también se le escucha a Mercedes y es una joya de canción, un deleite, la verdad, ¿no? Ver esta bella canción. Bueno, pues, ¿qué les digo? La verdad es que estaba escuchando esta canción a estas horas ya de la noche del sábado, son las 10 de la noche, y estamos prácticamente ya un par de días de que pues finalmente se llevan a cabo las elecciones en Colombia, esta segunda vuelta. Y bueno, lo único que quiero decir, la verdad ya lo he analizado, no me quiero extender, hoy sí no me quiero extender. Lo único que quiero decir es que, bueno, al final les deseo, más allá del pronóstico, más allá de las tendencias no tan favorables, lo único que quiero decir es que le deseo lo mejor a Colombia. No importa incluso si llegase a ganar este aberrante candidato de Abelardo del Espriella y perdiera Iván Cepeda, de cualquier manera yo les invito a tener lucha y esperanza. No solo esperanza, porque en estos tiempos la esperanza sin lucha me parece una falsa esperanza, pero sí a luchar, a resistir, más allá del resultado que se dé mañana, y es lo que realmente quiero venir a decir hoy. Le deseo lo mejor a Colombia, quiero mucho a Colombia, tengo muchos amigos y muchas amigas en Colombia, les quiero mucho y me han hecho hasta cierto punto entender que Colombia y México somos como dos hermanos separados al nacer, padeciendo cosas muy similares, contextos similares, problemas similares. Nos han cargado la cruz del narco en nuestras espaldas. Se nos ha estigmatizado tanto al mexicano como al colombiano de ser narcos. En cualquier lugar al que vamos, llevamos y cargamos esa cruz con ese estigma injusto y violento en el entendido de lo que realmente nosotros entendemos y la forma en que entendemos perfectamente cómo es que realmente funciona el narco, pues es una forma de discriminación sumamente injusta para nuestros hermosos pueblos, para nuestras hermosas tierras, sagradas, llenas de vida, llenas de naturaleza. Nuestras naciones, nuestras historias son mucho más que eso, a lo cual a veces se nos quiere reducir, ¿no? Somos más que el problema del narcotráfico, somos más que el crimen organizado, somos más que las guerrillas y somos más que toda esta desestabilización que han intentado generar en nuestras tierras estos sinvergüenzas, este régimen anglosionista, Estados Unidos, Israel. Somos mucho más que eso. Y por eso es que yo les deseo lo mejor a los colombianos el día de mañana. Insisto, más allá del resultado, yo ya he dado mi pronóstico que es poco favorable, pero insisto, más allá del resultado, lo que quiero decir hoy es que les deseo lo mejor siempre, hoy y siempre, a nuestros hermanos colombianos que, pues, insisto aquí, se les quiere,
Y ya saben que en México, y creo que lo han estado experimentando ahora en el Mundial, pues ya saben que tienen una segunda casa y aquí se les va a tratar siempre con cariño, con respeto, y siempre estarán aquí las puertas abiertas de nuestro país para ustedes, los colombianos. Bueno, empecé un poco con Mercedes, bueno, con esta canción, La razón de vivir. Les voy a mostrar un meme de Bodoque. Antes de empezar, se los leo. Dice, ¿tiene derecho el hombre a sacrificar sus tesoros naturales en beneficio del progreso? Yo no creo. Yo tampoco, Bodoque. Esto es de 31 minutos, por supuesto. Este gran programa chileno. Y bueno, aprovechando esto, y bueno, justo miren, ahora que estaba mencionando el tema del narco, aquí la jornada publica denuncia sindicato minero intromisión del narco con el apoyo de transnacionales. Pues claro, pues insisto, es que hay que entender bien cómo funciona el narco, ¿no? A ver si en México ya se va entendiendo cómo funciona realmente el crimen organizado y para quién. ¿Quién lo financia? ¿Quién lo impulsa? ¿Quién lo permite? ¿A quién le conviene? ¿Quién gana realmente de que exista el crimen organizado? No pueden estar teniendo una narrativa ellos de que se supone que lo están combatiendo al mismo tiempo que se están llenando de dinero sus empresas de armamento, sus corporaciones de armas, se fortalece su industria militar y de paso, pues es esta industria militar la que financia las campañas del mismo Trump, así que espero que se den cuenta del gravísimo conflicto de interés y de la gran hipocresía gringa de este supuesto combate al narco. Tenemos otras noticias por acá. En Voces dice, campesinos de Putumayo viajaron 6 horas en lancha para salir a votar por Cepeda. Desde el corregimiento de Yurilla, en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, más de 200 campesinos viajaron en lancha para respaldar a Iván Cepeda. Irene Montero, la admiro muchísimo, nos dice esto. Juega mucho más que una elección. Quiere ser. Este domingo Colombia se juega mucho más que una elección. Se juega qué país quiere ser en las próximas décadas. Se juega si continúa avanzando por el camino de la paz, de la justicia social, la ampliación de derechos y la democracia, o si permite que vuelvan a imponerse quienes siempre han gobernado para una minoría privilegiada, quienes han convertido el miedo, la desigualdad y la exclusión en herramientas de poder, quienes se arrodillan ante los intereses y las exigencias de Estados Unidos y de Donald Trump. Colombia se enfrenta a una decisión histórica: seguir construyendo un modelo que ponga la vida digna, los derechos humanos y los intereses de la gente en el centro, o retroceder hacia un proyecto autoritario, reaccionario y profundamente machista y contrario a las aspiraciones de cambio de millones de personas en Colombia y en el mundo. Hay quienes quieren que nada cambie. Quieren que las élites económicas sigan decidiendo el destino del país. Quieren que los privilegios de unos pocos valgan más que los derechos de la mayoría social colombiana. Quieren una democracia cada vez más limitada y una sociedad donde quienes levantan la voz sean perseguidos o silenciados. Pero también hay quienes han dedicado su vida a defender la verdad, la memoria, los derechos humanos y la paz. Personas que han estado del lado de las víctimas cuando era difícil hacerlo y que nunca han dejado de creer que otro país es posible. Personas que se han dejado la vida defendiendo la justicia social y la vida digna. Por eso yo lo tengo claro. Yo apoyo a Iván Cepeda. Le apoyo porque Iván representa la defensa de la paz frente al odio, la verdad frente a la impunidad, la democracia y la justicia frente al autoritarismo, porque ha demostrado con hechos durante décadas que la política puede estar al servicio de la gente y no de los poderosos. Colombia tiene una oportunidad histórica para seguir avanzando en la construcción de un país más justo, más igualitario y más libre. Y desde la solidaridad internacionalista entre pueblos, deseo que Colombia siga en ese camino y siga siendo un ejemplo para la humanidad toda.
Mucha fuerza, Colombia. Mucha fuerza, Iván. Este domingo, Colombia se la juega por la vida. Pues tal Este cual. domingo, Colombia se juega mucho más que una elección. Se juega qué país Tal cual quiere como lo ser en las dice próximas Irene. décadas. Se juega si continúa. Y bueno, el problema es que en efecto, parece ser que los que piensan diferente serán destripados, como ya lo advirtió Abelardo, ¿no? Quiero decirles aquí esta frase de Thomas Mann, la advertí el día de ayer. Cuando el fascismo regrese, lo hará en nombre de la libertad, ¿no? Creo que es... no sé por qué se está aquí activando esto. Bueno, pues ahora sí que nos salió profeta. Thomas Mann lo dijo en 1940. Cuando el fascismo regrese, lo hará en nombre de la libertad. Y bueno, así fue, así es. ¿Quién se llena la boca hablando de libertad que no entiende? ¿Quién es el que más grita viva la libertad, carajo? Pues ustedes díganme, ¿no? Cuando el fascismo regrese, lo hará en nombre de la libertad. Y así han vuelto poco a poco estos caballos de Troya que se venden como los supuestos libertarios, trayendo consigo el fascismo de vuelta, el fascismo global, a un mundo que ya de por sí pues estaba en decadencia. Pues bueno, el fascismo fue el último clavo en el ataúd que vinieron a imponer estos libertontos que se llenan la boca hablando de libertad. Vendrán más años malos, una columna de El País que les recomiendo que lean, por Juan Gabriel Vázquez, que dice: si se cumple lo que dicen las últimas encuestas, Colombia parece lista para elegir la propuesta de gobierno más retardaria y peligrosa de la historia reciente. Ahí les recomiendo esa columna. Ahí está el tigre que no llega ni a un pelo de gato. Cómo parece que hasta se los buscaron igualitos, ¿no? Este parece un mal remedio de Bukele. Parece el primo hermano de Noboa. Qué asco me dan estos tipos, de verdad. No solo de verlos. Con solo verlos sabes quién son. Sabes quiénes son. Colombia, esto lo leí ayer con esta palabra que me costó trabajo. Colombia is dangerously close to mistaking aggression for leadership. The first round of Colombia's presidential election exposed a country divided by fear, inflamed by rhetoric, and dangerously close to mistaking aggression for leadership, argues Juan Manuel Santos, a former president, este expresidente, que dice: Colombia está peligrosamente cerca de equivocar o malentender la agresión por liderazgo. A ver si... bueno, no me va a dar tiempo hoy para leer toda la columna de Juan Gabriel Vázquez, pero en verdad se las recomiendo, ¿no? Está en El País. Esta que es Vendrán más años malos. Ahí les recomiendo que la lean. Voy a leer un pedacito de inicio. Esto lo redactó el 13 de junio. Si se cumple lo que dicen las últimas encuestas, Colombia parece lista para elegir dentro de una semana la propuesta de gobierno más retardaria y peligrosa de la historia reciente. Más grave todavía, que la propuesta es el personaje en el cual han decidido confiar los colombianos: un abogado de mafiosos y estafadores, una caricatura del más grotesco machismo latinoamericano, un violento de palabra que ha amedrentado como ha podido a los periodistas críticos y ha amenazado con destripar a los oponentes. Desde luego que también es una revista un poco ridículo, pero eso en realidad importa poco. Más importante es el oportunismo risible de este personaje, que ayer se declaraba ateo y hoy llora en las iglesias, que ayer defendía la adopción gay y hoy lanza comentarios homófobos, porque se ha dado cuenta con mucha astucia de que en este país no hay forma del desprecio que no gane votos. Abelardo del Espriella nos ha sugerido en todos los tonos que eso de los derechos civiles y las libertades individuales no es cosa que le inquiete, que eso de la desigualdad social o de la construcción de un país más solidario no va con él,
E igual de importante, aunque no lo parezca, es su evidente voluntad de entregarse sin condiciones al gobierno de Trump, el que ha incendiado el mundo deliberadamente, el cómplice de los autoritarios y el paraguas de los genocidas, el que asesina a ciudadanos inocentes a la vista de todos, el que se ha montado sobre el racismo metódico y una xenofobia cuyas principales víctimas son latinoamericanas, el que vuelve a considerar que América Latina es una colonia, el que interviene militarmente y quita dictadores para cambiarlos por títeres, el que gira alrededor de la destrucción sistemática del orden internacional. Sí, ese es el régimen que admira Abelardo del Espriella, y eso dice mucho. Sus genuflexiones retóricas, su obsequiosidad ridícula ante cada palabra de Trump, y ese gobierno que por una vez no es exagerado llamar fascista. Eso también debería preocupar a todo el mundo porque de ahí salen algunas de sus propuestas recientes. Por ejemplo, la argucia barata pero tan elocuente, pues delata toda una manera de entender el mundo, de sugerir que Colombia debería retirarse de los organismos internacionales. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No hay respuestas fáciles, a pesar de lo que sugiere todo el tiempo el fanatismo colombiano. Se podría hablar de muchas cosas, se podría hablar, por ejemplo, de la imbecilidad programática de las nuevas tecnologías, que han reemplazado cualquier asomo de razonamiento adulto por infantilismos en serie. No creo que sea exagerado lamentarse de que tantos ciudadanos formen su opinión viendo dibujos animados de tigres fornidos o de monigotes con camiseta de futbolistas. Pero hoy quiero hablar de la responsabilidad inmensa que les cabe a Petro y a su gobierno en la posible catástrofe. Primero, por lo más evidente, del Espriella es un invento de Petro, que lo infló de diversas maneras y luego ya no supo qué hacer con él, igual que cierta izquierda argentina infló a Milei para poder cortarle el camino a la derecha moderada de Macri. Y segundo, porque lo que ocurre ahora, la manera como miles de colombianos se han lanzado en brazos de ese espejismo extremista que representa del Espriella, es lo que está recogiendo la izquierda radical después de 4 años de gobernar desde su burbuja de sectarismo, arrogancia, demagogia, incoherencia y desprecio. Así es, en cierto sentido, la campaña de Iván Cepeda es víctima de la versión de la vida colombiana que el petrismo ha construido meticulosamente durante 4 años. Han sido 4 años de dividir a los ciudadanos, de inventar un país en el cual el único pueblo es el petrista, y lo demás es una élite de esclavistas y asesinos, de insultar y agraviar y descalificar a los contradictores. Yo tengo para mí que ese relato simplón fue la manera que Petro encontró para poner a la gente a hablar de otra cosa que no fuera la corrupción que se comía el país bajo sus narices, ni la grosera incompetencia de sus funcionarios mediocres, ni la presencia en su gobierno de maltratadores misógenos o predicadores evangélicos que desprecian a los gays y rechazan el derecho al aborto. Petro fue construyendo lentamente un gobierno que solo gobernaba para quienes son capaces de perdonarle todo, el clientelismo desbocado, la corrupción rampante o el fracaso tan sonoro de su proyecto de paz, una irresponsabilidad que nos ha devuelto a niveles de violencia que ya habíamos superado. Durante esos 4 años, Petro se dedicó con admirable constancia a justificar la desconfianza que siempre le ha tenido una buena parte del centro izquierda, o la izquierda moderada, o la socialdemocracia, como la quieran llamar ustedes. No hablo solo del desprecio que ha demostrado por la experiencia y el conocimiento, ni de su tendencia a premiar con cargos a los incompetentes o a los que corren la línea ética. Hace 4 años pensábamos que llegar al poder con semejante responsabilidad, el primer gobierno de izquierda de la historia colombiana, como repiten quienes no recuerdan a un tal López Pumarejo, podía meterle en la cabeza que una cosa es la oposición y otra el gobierno, y que un presidente lo es de todos y no solo de los suyos, pero no lo entendió. Nunca se le ocurrió que no fuera buena idea en un país que intenta cerrar las heridas de una guerra larga, hacer con tanta frecuencia el elogio del M-19. Nunca se le ocurrió que no fuera buena idea, tras haber jurado junto a Mocus y Claudia López que nunca propondría una constituyente, convertir una propuesta, aquí escribo desde la frustración, por supuesto. Son frustrantes la miopía, el tribalismo de estos líderes que tenemos, y es frustrante lo fácil que ha sido para de la Espriella llegar a donde está, sin nada verdadero que ofrecer. Me corrijo, ofrece espectáculo, chabacanería, miedo y odio, y todo ese alboroto de luces y sonido,
y de ruido y de furia sirve para disimular la vacuidad de su propuesta. La patria milagros, solo un país muy envenenado, muy ingenuo, puede creer que eso tiene alguna posibilidad de traducirse en realidad. No, si algo enseña la vida política es que no hay milagros, hay negociación, hay lentas reformas, hay renuncias y concesiones, pero no parece que ninguno de estos conceptos pase por un buen momento en la Colombia de hoy. No sé qué vaya a pasar en una semana, pero sí sé que vienen 4 años difíciles. Bueno, pues puedo decir que es más interesante la perspectiva de Juan Gabriel Vázquez. Por un momento no sé a quién criticó más, si a Abelardo del Espriella o a Petro, porque parece al final que te critica o termina criticando más a Petro o cargándole más cruces y más muertos. Pero me parece que estos son, espero, porque no tengo mucha información de quién sea él ni de su postura política, lo único que leí de él fue esta columna. No sé si es de estos, insisto, fachos que se dicen no soy ni de izquierda ni de derecha y critica y simulan criticar a todos, tanto en izquierda y derecha, pero terminan seguramente igual y va a terminar votando mañana por Abelardo. No lo sé, no sé ni siquiera si este es colombiano, español o de dónde es el escritor, pero así nada más tomando, sin saber quién sea, ahora sí que tomando a la obra y separándola del artista, tomando este texto, separándolo del autor, me pareció un texto interesante porque la verdad es que yo tampoco podría decir que puedo, pues no sé, en este sentido, saber si Petro realmente cumplió, hasta dónde se equivocó, y pues es evidente que seguramente Petro se equivocó en ciertas cosas. Entonces, así como una columna aislada, me parece equilibrada, interesante y critica cosas con las que realmente coincido, sobre todo en la parte de Abelardo del Espriella. Ya yo creo que se evaluará, ¿no?, cuáles fueron los errores de Petro. Yo recuerdo que cuando pasó lo de Milei, pues claramente sabíamos dentro del diagnóstico de esa tragedia, cuando el pueblo argentino en una mayoría terminó eligiendo a Milei, pues sabíamos evidentemente que uno de los culpables o grandes responsables de esa catástrofe y de esa decisión tan trágica en la Argentina, pues por supuesto que un principal o el principal responsable, pues por supuesto que era Alberto Fernández, ¿no? Otro supuesto representante de la izquierda que luego, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Porque sean de izquierda se les va a aplaudir todo y hay que también hacer autocrítica porque luego ellos terminan complicándonos las cosas. Yo soy de los más críticos de Alberto Fernández porque, pues en gran medida, gracias a él tenemos este caballo de Troya llamado Javier Milei, que nos ha dado tantos dolores de cabeza en toda América Latina, ¿no? Sin más, voy a terminar ya con un par de cositas. Aquí en la revista Pacto dice: empresario con doctorados internacionales alerta, estamos a puertas de elegir a un fascista de verdad, pensando que es mentira, por miedo a un comunismo que no existe. Me parece, pero de lo más preciso, y yo ya les he analizado el fantasma comunista, ¿no? Cómo les genera tanta esquizofrenia a los libertarios y a sus fanáticos. Les encanta hablar de fantasmas, ¿no? Y aquí lo sintetiza perfectamente. Estamos a puertas de elegir a un fascista de verdad, pensando que es mentira por miedo a un comunismo que no existe. Aquí se les voy a leer esto. Dice Felipe Carrillo, ingeniero con maestrías en Cambridge, Harvard y MIT y doctorado en economía por el Consejo de Luxemburgo. Regresó a Colombia para advertir sobre el riesgo que representa para la democracia la candidatura de Abelardo del Espriella y anunció que votará por Iván Cepeda en medio de la polarización extrema que caracteriza la recta final de la campaña presidencial. Una voz académica y empresarial levantó una bandera de alerta. Felipe Carrillo, ingeniero de profesión con una hoja de vida académica que pocos en el país pueden igualar, decidió regresar a Colombia para advertir sobre el peligro inminente que según él representa la candidatura de ultraderecha. Carrillo, quien posee, bueno, aquí me va a saltar tantito su currículum, que no sé por qué lo insisten tanto, explicó en una extensa entrevista las razones que lo llevaron a involucrarse en la política nacional y anunciar su voto por Cepeda. He decidido venir al país porque considera... aquí que quede claro, no estoy subestimando su currículum, pero tengamos cuidado con la falacia de autoridad.
Y la falacia de autoridad funciona a favor y en contra, no nada más cuando nos conviene. Así que aquí lo importante es la argumentación que sea sólida, más allá de quién sea y cuál sea su currículum. Por eso es que me lo salto. Es que es muy común, por ejemplo, convencer a audiencias diciendo esta persona es astronauta de la NASA y opina que Trump es grandioso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver que sea astronauta de la NASA? Felicidades. Pero no coincido con el argumento de que Trump sea grandioso. Entonces, insisto, hay que tener cuidado con las falacias de autoridad. He decidido venir al país porque considero que la democracia afronta en este momento su desafío más grande en toda la historia republicana, afirmó el académico. El diagnóstico de Carrillo sobre el momento político colombiano es crudo y sin ambigüedades, o no sé qué dice ahí. Para el empresario, el electorado está siendo manipulado por un medio infundado y una campaña de desinformación que distorsiona la realidad de ambos extremos del espectro político. Estamos a puertas de elegir a un fascista liberal, pensando que es de mentiras, por miedo a un comunismo de mentiras, pensando que es verdad, sentenció el académico. Según Carrillo, la ciudadanía está siendo sometida a un doble engaño, el temor a un supuesto comunismo que encarnaría Iván Cepeda y que él niega rotundamente, está llevando a muchos votantes a refugiarse en el candidato de ultraderecha, sin dimensionar el verdadero riesgo autoritario que éste representa. El peligro no es Cepeda, el peligro es del Espriella. Uno es demócrata, con defectos, el otro es un fascista confeso que habla de destripar al adversario y amenaza con cerrar universidades y perseguir a quienes piensan diferente. Bueno, pues ahora sí creo que ya terminamos. Déjenme ver si tengo aquí por aquí algo pendiente. Va a ser una jornada tensa. Bueno, por aquí algunas amigas colombianas pusieron estas imágenes interesantes. A Colombia se los leo. Dice: a Colombia le está matando el arribismo de una clase trabajadora que por tener un empleo de oficina y un carro financiado se cree parte de las élites y termina votando para proteger privilegios que no le pertenecen. Tal cual, ya lo he comentado, analizado, ¿no? Este florindismo latinoamericano de los pobres que se sienten ricos, de los latinoamericanos acomplejados, ya sea con complejos de inferioridad o de superioridad, cualquiera de los dos son malos, y pues claro, en América Latina padecemos este síndrome de Doña Florinda que ya he analizado, ¿no? Bueno, pues sin más, ahora sí no nos íbamos a extender y así fue. No me queda más que, insisto, desearle todo lo mejor a Colombia, más allá del resultado. Insisto, mantengan la esperanza, pero también la lucha, que no haya lucha sin esperanza, ni esperanza sin lucha, básicamente tienen que ir las dos juntas, porque sí, estamos en tiempos difíciles y no hay más, tenemos que luchar, tenemos que resistir, tenemos que concientizar y pues ya está, ¿no? Vamos a ver mañana en qué termina este cuento y ya nos estaremos pues viendo de nuevo. Todo lo mejor para los hermanos colombianos, de verdad, todo lo mejor, toda la suerte y insisto, todavía yo diría, incluso en lo que yo considero altamente probable que Abelardo del Espriella sea electo el día de mañana, yo les diría, no decaigan, que todavía puede haber luz al final del túnel. Mantengan la lucha y mantengan la esperanza. Cabeza en alto. Venga, colombianos.